un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Y en el Diario de Cooperativa hacemos esta mesa de reporteros y reporteras. Estamos junto a Rodrigo Vergara y a esta hora queremos sumar a la conversación al senador socialista Fidel Espinosa. Queremos hablar de este polémico proyecto de ley que busca otorgar beneficios carcelarios a personas desde los 70 años con algunas condiciones, después de los 80 solo por la edad, una iniciativa que ha generado fuerte controversia. ¿Cómo está, senador Espinosa? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarte, Verónica, Rodrigo, un gusto saludarlos acá desde la región de Los Lagos. Muy gustoso poder conversar con ustedes. ¿Qué tal, senador? Oiga, yo sé que estaba indignado el otro día por lo del proyecto de conmutación de pena. Hoy día vemos números, por ejemplo, en la encuesta CADEM. Esto tiene poquito apoyo ciudadano. ¿Cómo se explica esta jugada de un sector grande de la derecha? Y le quiero preguntar si esto podría complicar la llegada a la presidencia del Senado de Paulina Núñez. Mira, yo creo que son dos temas que no guardan coincidencia, porque Paulina Núñez, al menos ella, no es la autora de este proyecto, que es un plagio político. O sea, aquí ha quedado demostrado, ¿no es cierto?, que este es un proyecto, es un plagio político, que no solamente, Rodrigo, Verónica, es una falta de respeto al trabajo parlamentario, es una demostración pública de la pobreza intelectual y oportunismo de Francisco Chaguán. Usted lo dice por el copy-paste a informes de abogados que defienden a los violadores de derechos humanos. Abogados que defienden a los violadores de derechos humanos construyeron este proyecto. Ellos lo presentaron como un proyecto que solo iba a liberar a personas que tuviesen enfermedades terminales o incluso Alzheimer en su grado ya más alto, pero lo terminaron convirtiendo en un proyecto que pudiese dejar libre al chacal de Alto Hospicio, que asesinó en serie a más de 14 mujeres hace años atrás, o una serie de otros criminales de este país. Entonces es un proyecto técnicamente horrible, canallesco, que degrada la función parlamentaria, porque copiar un proyecto de esta manera es simplemente admitir que no se tiene la capacidad de crear. O sea, es inaceptable que hayan parlamentarios que copien iniciativas ajenas, como lo hizo Francisco Chaguán, que no es un simple descuido, no es una coincidencia legislativa, es una práctica que desprecia el trabajo serio de quienes elaboran propuestas con convicción y responsabilidad. Entonces, es un engaño a la ciudadanía. Mira, yo te lo digo con mucha honestidad y voy a repetir lo que he dicho en algunos canales de televisión. Tú me conoces, Rodrigo, Verónica. Yo fui víctima de violación de los derechos humanos, yo perdí a mi padre. Y este no es un tema que solamente libera a los criminales de lesa humanidad. Es un proyecto que es tan amplio que por enfermedades crónicas pudiese dejar libres a personas que cometieron crímenes atroces, más allá de los derechos humanos. Es más, me contaban ayer, en un almuerzo familiar donde yo sosteníamos esto, me contaban que el senador Kuchel, que es uno de los autores, que es de mi región, decía que yo no había leído el proyecto. Pero por Dios, si el país entero y los principales analistas han coincidido en señalar que es un proyecto que deja la puerta abierta para que un condenado, que un criminal, que un pedófilo, que una persona que atentó contra mujeres, que hizo parricidio, pueda quedar libre solo por el hecho de tener una enfermedad crónica, cuando en este país, Rodrigo, Verónica, después de los 60 años ya el 60% de la población tiene enfermedades crónicas. Senador, ¿y usted vincula la aprobación en general en el Senado con votos de la derecha al momento político que estamos viviendo y al cambio de gobierno, o no necesariamente? No, este es un proyecto, mira, Chaguán comenzó a hacerle guiño a los criminales de Punta Peuco hace muchos años. Chaguán los ha visitado, ha conversado con ellos, envió a los familiares de los criminales de Punta Peuco al Congreso, pero ellos esto lo presentaron como un proyecto que solo iba a permitir, ¿no es cierto?, liberar a personas que habían cometido estos crímenes en el caso de enfermedades terminales. Así partió este proyecto. O sea, este es un engaño brutal a la ciudadanía. ¿Oiga? Y solo decirle una cosa. A mí me lo han preguntado derechamente, alguien me lo preguntó el otro día, usted que perdió a su padre porque fue asesinado, fusilado en Puerto Montt en aquellos años, ¿estaría dispuesto, me han preguntado,
a que una persona que tuviera una enfermedad terminal, y yo he dicho que sí, porque nosotros sí tenemos humanidad que ellos no tuvieron con nuestros seres queridos. Si a mí los familiares del asesino de mi padre, que entró a la cárcel recién hace 2 años, después de 48 años de búsqueda de justicia, si a mí los familiares de ellos me dijeran, senador, ¿usted estaría dispuesto porque tiene una enfermedad terminal? Por supuesto que estaría dispuesto, porque tenemos humanidad, repito, la que no tuvieron ellos con nuestros seres queridos. Senador, usted está en la línea de los parlamentarios que han anunciado que van a enviar una carta a la presidenta de México para que no acepte al hoy senador Chaguán. Deja el Parlamento el próximo miércoles y todo el mundo entiende que él sería el futuro embajador o el embajador nominado por el presidente Kast para instalarse en México. Es que sería un bochorno para Chile que un senador canallesco como Chaguán, y digo canallesco porque este es un proyecto muy canallesco, o sea, es un proyecto que pretende liberar a personas que cometieron crímenes atroces, puede ser el representante de Chile en un país que siempre, independiente de los problemas que tenga con el narcotráfico y otros temas que cualquier país lo puede vivir. Este es un país que siempre, y sobre todo su presidente, ha defendido los derechos humanos. O sea, el presidente Kast moralmente debiese ya no ni siquiera pensar en que una persona que copió un proyecto de una abogada que defiende a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco, presentó esta iniciativa, él lo copió textualmente. O sea, él no puede decir que no tiene idea si de las 23 páginas del proyecto, 21 son una copia textual, hasta con las comas de un proyecto, y eso es simplemente algo moralmente inaceptable, un engaño a la ciudadanía que desprestigia la labor parlamentaria, claramente. Sí, estamos conversando con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, sobre la mesa este proyecto que busca conmutar penas y que podría terminar beneficiando a reos de Punta Peuco. ¿No le parece, de todas maneras, usted algo aludía ahí, tener, o que sería mejor tener una norma clara, evidentemente más precisa, digamos, en caso de estos casos extremos, terminales, como lo llama usted, más allá que hubiera solo la posibilidad del indulto, que es una decisión más bien de una sola persona, ¿no? El presidente de la República? ¿Le parece plausible esa idea de al menos estudiarlo o bajo ningún punto de vista? No, yo no soy una persona cerrada. Yo te vuelvo a repetir lo que te dije recién. A eso iba. Es un tema que, por eso te digo, o sea, yo dentro de mi propia familia, a lo mejor hay algunos que piensan distinto a mí, yo lo respeto mucho. O yo no represento con lo que estoy diciendo la voz de las organizaciones de derechos humanos, porque pueden pensar distinto y con mucha razón. Porque hay algunos que dicen, no, que estos tipos mueran en la cárcel por todos los crímenes que cometieron. Aquí no olvidemos que estas personas cometieron crímenes atroces contra la humanidad, o sea, hasta violando mujeres con animales en los centros de tortura y detención. Pero yo no soy una persona que piensa así. Yo creo que si hay que tener una muerte digna, hay que tenerla, y que si eso significa que incluso quien te quitó lo más amado de tu vida, que es tu padre, como en mi caso, yo estoy dispuesto a eso, pero que no nos vengan a pasar gatos por liebre y pretendan, ¿no es cierto?, a través de esto, liberar a cualquiera que diga que tiene una enfermedad crónica, cuando, repito, los propios médicos han dicho que en Chile, después de los 60 años, más del 70% de la población tiene algún tipo de enfermedad crónica. No, hecho ese punto, usted espera muchas más precisiones, digamos, que un poco... O sea, por supuesto, y por eso vamos a presentar muchas. Y por eso, Rodrigo, va a presentar muchas indicaciones para que cerrarle la puerta, cualquier puerta, a la posibilidad de que estos criminales queden en la calle. Y repito, no solo los de lesa humanidad, que ya es moralmente inaceptable, sino que también cualquier tipo de criminal. Un poco en línea con lo que preguntaba Verónica hace un ratito, ¿esto empaña la asunción de Kast o no da relación? O sea, lo que pasa es que a mí no me sorprende, porque a uno le ha sorprendido que Kast salga apoyando esta idea, ha tratado de... A mí no me sorprende, porque yo fui colega de José Antonio Kast y yo sé lo que piensa Kast en los temas de derechos humanos. Kast fue el presidente electo que va a asumir el miércoles, fue un defensor acérrimo de los violadores de derechos humanos, fue un defensor acérrimo, yo fui colega de él, no estoy inventando nada, no estoy diciendo nada que no sea inexacto. Él fue un defensor acérrimo de Colonia Dignidad. Entonces, que él diga esto no me sorprende, porque son guiños que le hacen a un sector de la ultraderecha que también le permitió llegar a la presidencia. Pero que lo haga, ¿no es cierto?, personas como García Ruminot, que fue presidente del Senado, que va a tener que lidiar con nosotros para llegar a acuerdo en proyecto de ley en los 4 años, porque va a ser ministro de la presidencia. Va a ser ministro de la presidencia, y que lo haga él, nos parece inaceptable. Que 23 senadores
23 senadores de la República, algunos de los cuales han hecho campañas políticas diciendo que efectivamente en Chile hubo violación a los derechos humanos, que hubo cosas atroces que no podemos permitir, pero que hoy día se hayan cuadrado todo con un proyecto tan nefasto como este, nos demuestra que seguimos teniendo en Chile la misma derecha cavernaria de años atrás que nosotros creíamos habíamos superado. El propio Piñera, el presidente Piñera, que en paz descanse, había dicho, nosotros habló de los cómplices pasivos de la dictadura, sí. Y nosotros creíamos que la derecha se había modernizado en materia de derechos humanos. Es una mentira, siguen siendo los mismos. Ya, usted decía hace un ratito que el nombre de Paulina Núñez y la posibilidad de que ella llegue a la presidencia del Senado no se cruza con este tema. La derecha está empujando un esquema 3x1, 3 años de la derecha, uno solo para la futura oposición, para ustedes. ¿Le parece bien esa posibilidad o no, senador? ¿Y le parece bien que parta la senadora Núñez en el primer año del gobierno de José Antonio Kast en la presidencia del Senado? O sea, nos ganaron la elección, tienen mayoría parlamentaria, ellos pueden dirigir la orquesta porque tienen los números que les favorecen y eso es totalmente legítimo y en política tiene que ser aceptado. Paulina Núñez es de lo más decente que tiene la derecha hoy día. Osandón fue un desastre como presidente del Senado, un desastre, no cumplió pero ni un compromiso con nadie. De hecho tiene hoy día un escándalo no se sabe qué va a pasar en 2 días más cuando se asuma el presidente quién va a ser el secretario general del Senado, porque él se obstinó en tratar de, ¿no es cierto?, de liquidar la Secretaría General que hoy día dirige Raúl Guzmán. Entonces, la verdad que Paulina Núñez es por lo menos lo más aceptable que puede tener la derecha. ¿Va a tener su voto Paulina Núñez, senador? O sea, si ella es la candidata, yo creo que va a tener mi voto, pero va a ser porque va a haber un acuerdo, probablemente un acuerdo político, que sea 3-1, que sea 2-2, eso está por definirse en las próximas horas, pero eso no es lo más importante, Verónica. Lo más importante es que haya gobernabilidad. La que nos dio Sandón, bajo punto de vista alguno, fue un desastre. Pero, y lo digo con mucha tristeza, porque yo me sentía una persona que yo lo respetaba a él mucho como persona, pero lo conocí como presidente y es un verdadero dictadorcillo. Yo por lo tanto confío en que ella puede ser una buena presidenta del Senado. Lo importante es que aquí haya gobernabilidad, que el Senado y la Cámara de Diputados estén a la altura del nuevo gobierno que va a asumir el próximo miércoles, y eso desde todo punto de vista implica también pensar en el país. Yo no estoy, ¿no es cierto?, por ser una oposición destructiva, sino que una oposición constructiva. Como algunos quieren, van a negar la sal y el agua al gobierno de Kast. Yo no, yo digo, si hay proyectos buenos, ahí vamos a estar apoyándolos, que sean buenos para el país. Pero si quieren retroceder en temas que hemos avanzado, en gratuidad la educación, en temas sociales, en reforma, ¿no es cierto?, de pensiones, nosotros vamos a estar en contra absolutamente y esperamos que toda la oposición esté en contra de ese tipo de situaciones. Senador Espinosa, ¿cómo se va Boric, a su juicio? ¿Cómo se termina este gobierno? Yo diría que no, de dulce y de gras. Yo creo que hubo cosas positivas. El plan de emergencia habitacional me parece genial en regiones. Nuestra región es un orgullo en el plan de emergencia habitacional, 17.000 soluciones cuando eran 14.000 la meta. Bien en el tema de la reforma de las pensiones, pero en deuda con otras materias. Por ejemplo, lo que pasó con el tema de los indultos, que no me gustaron en absoluto porque le causaron un daño tremendo al gobierno. Lo que pasó con el tema fundaciones, donde se le cayó la superioridad moral al Frente Amplio porque llegaron a gobernar Chile creyendo y diciendo que iban a ser nosotros implacables contra la corrupción, terminando ellos mismos siendo corruptos y robándose dinero de los chilenos. Yo creo que eso fue lo más negativo que ocurrió en el gobierno. Yo creo que una nota 4,5, un 5, una nota para el gobierno siendo objetivo, no tampoco en el discurso de Kast, que decía que Chile se cae a pedazos, porque es una mentira. Se lograron importantes avances en el país, en nuestras regiones. Acá, por ejemplo, en mi región, la doble vía Chiloé, la electromovilidad en Osorno, el regreso del tren entre Yanquihue y Puerto Montt. Hubo muchas obras hermosas que también tuvo este gobierno que hay que valorar. Es el senador socialista Fidel Espinosa en el Diario de Cooperativa. Gracias por esta conversación, que tenga un buen día. Un abrazo gigante a ustedes, que estén muy bien. Buen día, senador. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Lo anunciábamos, sumamos a la conversación a esta hora, hay harto tema en agenda, al alcalde de Santiago, Mario Desbordes. ¿Cómo está, alcalde? Buen día.
Buen día, Rodrigo, gracias por el contacto. ¿Cómo está? Muy buenos días, alcalde. Oiga, imposible no partir preguntándole por esto que le ocurrió a la alcaldesa Delfino, ahí en Quinta Normal, como una vecina de Santiago. Le dejaron en la puerta de su casa, adentro de una caja, el cadáver de una mujer maniatada. El alcalde Sichel de Ñuñoa decía que esto obliga a tomar medidas más decididas de protección para los jefes comunales. ¿Se sienten desprotegidos hoy ustedes, alcalde? A ver, en la medida que se vaya requiriendo protección, la Fiscalía Sur, que es la que está a cargo de esto, las va decretando de inmediato. Si un alcalde tiene una emergencia, como lo que pasó con la alcaldesa de Los Espejos, rápidamente se dispone protección directa a la persona del alcalde o alcaldesa. No sé si hay que hacerlo antes incluso, preventivo, no lo sé, es un tema que tendrán que evaluar las policías, el Ministerio de Seguridad, pero se están tomando las medidas apenas sucede algo que pone en riesgo o que alerta un posible riesgo a la integridad o la vida de algún alcalde o alcaldesa. En eso yo quiero, son varios los alcaldes o alcaldesas que claro, están en la situación y la Fiscalía Sur, que es la que coordina eso, en general procede bastante rápido. Oiga, alcalde, ¿usted espera ver un cambio concreto desde el día jueves 12, desde el cambio de gobierno en las calles de Santiago, en las calles de las comunas de la región metropolitana en materia de seguridad? Porque ese ha sido uno de los temas, junto con la economía, que conforman este gobierno de emergencia con el que va a asumir el presidente Kast. Antes que eso, yo le escribí, la alcaldesa Delfino, somos bien cercanos, somos vecinos además de comuna, trabajamos mucho juntos y por lo tanto mi solidaridad con Karina, que es una alcaldesa full terreno, que hace harta pega y la que de verdad lo que pasó me parece gravísimo, traumático para cualquier persona y la familia, ¿ya? Sí, yo espero, a ver, ¿cambio en qué sentido? Hemos tenido un trabajo estupendo con el delegado saliente Gonzalo Durán, yo no me puedo quejar de eso. Lo mismo con el Ministerio de Seguridad, con Luis Cordero, con la subsecretaria Leitao, una coordinación constante. Con algunas otras autoridades de gobierno no ha sido bueno el trabajo. Pero en el área de seguridad yo sí he tenido un buen trabajo con ellos, una coordinación constante, un apoyo a lo menos en lo operativo que nos ha permitido avanzar en, por ejemplo, la recuperación del barrio Meix y de otros sectores. Naturalmente, que lo que yo espero es que el gobierno entrante apoye más todavía y apoye no solamente en términos de lo que está pasando hasta hoy día, sino que se implementen medidas para rápidamente contar con unos 5 o 6 mil carabineros más. Lo conversaba con la ministra de Seguridad, con los subsecretarios de esa cartera, con el presidente, lo hemos hablado varias veces, fórmulas hay. Y ellos las tienen claras y por lo tanto aumentar un 10% la dotación de carabineros al tiro es algo que se puede hacer. Y por lo tanto eso ya te genera una ayuda tremenda en la calle. Lo otro es la actitud con la que se enfrentan los temas, apoyar en el trabajo del día a día, con decisión, que las policías se sientan respaldadas, es clave en estos procesos y yo sé que así va a ser en este caso. Luego, es fundamental el trabajo con el Ministerio Público y lo hemos tenido, la Fiscalía Centro Norte, la Fiscalía Occidente, con la que hemos trabajado muchas de las diligencias que se han hecho, que nacen varias veces de la información que entrega la municipalidad, etcétera. Claro. Es clave y la ministra nueva, la ministra Steiner, evidentemente conoce bien el trabajo de la Fiscalía, no hay duda de eso. Y en ese contexto no me cabe duda que vamos a tener un trabajo muy positivo. Ya la verdad que insisto, conmigo por lo menos las actuales autoridades han sido muy diligentes en esa área, en el área de seguridad, y lo que ahora viene es reforzar eso, tener más recursos, que salga pronto el reglamento para los agentes de seguridad municipal, los inspectores de seguridad municipal. La ministra me dice que sí, que lo van a sacar rápido. Eso es clave para nosotros, para todos los municipios. Yo necesito urgente tener ese documento en mano para poder operativizar varios elementos que nos están faltando. Alcalde, de Forde y desde lo político,
para lo que viene, ¿cómo evalúa las señales que se están dando en materia de la cercanía que se ha visto con los Estados Unidos, en particular con el gobierno de Trump, después de este viaje a Miami, o la suspensión del diálogo en su momento con la moneda, más allá de la reunión de ayer? ¿Cómo evalúa esas primeras señales a puertas del cambio del miércoles? Siempre hemos tenido una cercanía con Estados Unidos, eso no está en discusión, eso desde nuestra independencia. El Carrera andaba muy cercano con Poinsett, que era el cónsul. De ahí para adelante nunca había un periodo en donde la relación sea distante con los Estados Unidos. Ahora, evidentemente, Chile tiene que mantener ciertos márgenes tiene que mantener amplios márgenes de libertad de trabajo y de acción con los países con los que tiene relaciones, y eso incluye los países de Oriente y especialmente China. Nuestro domicilio en términos de defensa y seguridad es Occidente, pero eso no significa que no tengamos una buena relación comercial de trabajo con la República Popular China, que es nuestro principal socio comercial. Ahora, el presidente Trump, está bien, él convoca, invita, yo creo que ese tipo de reuniones hay que ir, y la cantidad de presidentes que asistió lo demuestra. El cortar la conversación de la instalación, mire, yo no le doy la importancia que he visto en los medios. El mismo ministro Elizalde decía ayer, mire, la información que le vamos a entregar al gobierno está a disposición de todas y todos los chilenos, porque está en la web, para todas y todos, o sea, lo mismo que le vamos a entregar al presidente. Entonces uno se pregunta, y entonces, ¿cuál es la emergencia de seguir reuniéndose si la información está toda ahí? La puede tener usted, la puede sacar, yo la puedo bajar. Ya no, pero hay una señal política entre medio. Sí, pero la señal política, las declaraciones de la vocera constantemente hostiles al presidente electo, yo la verdad que prefiero que después de la instalación revisemos lo que hay. En algunos ministerios nos vamos a encontrar con que la información que se entregó está perfecta respecto de la realidad del ministerio, y en otras no va a ser así. Y por lo tanto, como en todo proceso de transición, el presidente Piñera, yo me acuerdo, en algunos ministerios se encontraron con que no estaban los computadores, no había información, habían borrado miles de cosas. Entonces, bueno, que se reúnan, bien, perfecto, pero eso no hace la diferencia entre una buena instalación, que es lo más importante. ¿Cuánto empaña lo de la conmutación de pena que se está tramitando ahora en el Senado, la llegada de Kast y el discurso, por ejemplo, del propio Piñera, al que usted alude, los cómplices pasivos y otras cosas? No, mire, ese proyecto es una moción parlamentaria, está iniciado por parlamentarios, ya se anunció por parte de Renovación, la UDI, Republicano, que ese proyecto se congela, y por lo tanto ya no le veo mayor importancia, no creo que termine concretándose en ley. Muy buenos días, alcalde Mario Desbordes, le saluda Paula Molina. Quería partir preguntándole por algo que declaró y que me pareció muy preocupante. Usted dice, son varios los alcaldes en esta situación. De vuelta a la primera pregunta respecto a la alcaldesa Delfino. ¿Cuántos alcaldes sabe usted o tiene información respecto a que están en esta situación y de qué manera esa situación es similar? ¿Es bajo amenaza? ¿Es con señales? No puedo dar cifras de número porque no las tengo. Soy vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y hemos estado conversando el tema. Hay distintos tipos de amenazas. La amenaza del vecino afectado por una medida municipal, la amenaza, en el caso aquí en Santiago y en otras comunas, 2 comunas más, de los estudiantes radicalizados, estos anarquistas antisistema que hacen abiertas amenazas de muerte en contra de los alcaldes de las comunas que son sostenedores, y luego viene la amenaza del crimen organizado. El crimen organizado en Chile aún no atenta contra una autoridad, pero es la regla general en países como Colombia, México y otros más, ni hablar Honduras, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar atento a que eso no se concrete en que tengamos mañana un alcalde o alcaldesa asesinado. ¿Por qué nos amenazan a los alcaldes? Porque cuando un alcalde erradica el comercio ilegal en un sector ya transformado en organización delictual, como pasa en Meix, Franklin y otros lados más, está pisando callos que significan la pérdida de millones de dólares para este tipo de organizaciones. Cuando se enfrenta al microtráfico, como le pasó a la Claudia Pizarro, que es de las primeras que fue no solo amenazada, le dispararon hacia la oficina. Produce un efecto
enojo y estas organizaciones reaccionan intentando demostrar que tienen el control ellos y no el alcalde o alcaldesa. Nosotros no tenemos policías a cargo y enhorabuena que así sea. Yo no soy partidario de las policías municipales como pasa en muchos otros países, y ahí es donde entra el rol del Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y las policías, claro, de ir determinando niveles de riesgo. Todo ese trabajo es importante. Bueno, de hecho usted ha recibido amenazas también gravísimas, hay investigaciones, hay datos que apuntan a que hasta un tercio de los alcaldes habría sufrido algún tipo de amenazas. Le quiero preguntar, más allá de tomar conciencia, más allá de horrorizarnos como sociedad, ¿qué medidas usted cree que se puede tomar de cara a un nuevo gobierno? ¿Qué medida le gustaría al presidente electo, José Antonio Kast? ¿Qué medida piensa usted que podría abordar directamente esta situación de los alcaldes, que en otros lugares en Latinoamérica, como usted ha dicho, alcaldes y alcaldesas, es una cuestión donde se ha pasado a los hechos, lamentablemente, hay quienes han perdido la vida en el ejercicio de las labores edilicias? Hay un informe de la Universidad de San Sebastián que da cuenta a 2024 de la presencia de distintas organizaciones criminales transnacionales. Ahí están los espartanos, ahí están los chotas, ahí están el Tren de Aragua, están los trinitarios que son de Dominicana, los peruanos, los chinos, etcétera. Eso ya no es ningún misterio. Eso doy como ejemplo el informe porque es bien clarito. La Fiscalía también ha sido muy clara respecto a la presencia. Claro, que es lo que decíamos. Pero en medidas, ahora, alcalde, una medida que usted quisiera ver. Yo creo que los gobiernos ya no pueden seguir pensar en ser reactivos. Yo creo que las direcciones donde dependan las unidades de protección de personas, que están hoy día bien flaquitas, tienen que crecer y se tiene que establecer una seguridad preventiva al momento de asumir un alcalde que está en zonas, que está en lugares en donde hay estos riesgos. Esto pasa en Recoleta, pasa en Independencia, pasa en Renca. Salvo que el alcalde o alcaldesa decline formalmente, yo creo que la regla debería ser la protección. Eso pasa en los países vecinos, eso pasa en Argentina, pasa en Perú, no estoy hablando de México nomás. Y por lo tanto hay que ser más activos en esto, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con un alcalde o alcaldesa asesinado en cualquier minuto de un par de tiros por estas organizaciones que, miren, solo para un ejemplo, los espartanos que están presentes en Santiago, que se detuvo un buen grupo, los repusieron rápidamente. Hace poco se da cuenta de un homicidio, descuartizamiento de uno de los integrantes que les robó droga. Lo tiran en el sector del noviciado a plena luz del día, en un sector muy visible para que lo encontraran. El asesino, o uno de los dos asesinos, es una persona colombiana que había sido expulsado y que volvió por pasos no habilitados, no tenemos idea por dónde volvió. Ese es el nivel de violencia y ese es el desparpajo con el que actúan. O sea, ellos no pretendieron esconder el homicidio. Esto fue recién, estamos hablando de algo que pasó hace 2 meses, 3 meses el juicio de esta persona. Sí. El hecho mismo tiene meses nomás. No estoy relatando un hecho aislado que pasó hace 10 años. Y eso demuestra no solo el nivel de violencia, sino el desafío que hacen ellos a la autoridad, porque ellos quieren que se sepa, que todas las organizaciones entiendan que a ellos no les roban drogas y que el que se cruza con ellos tiene esas consecuencias. Es el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, esta mañana en el Diario de Cooperativa. Gracias por toda la información, alcalde, y que tenga un buen día, una buena semana. Hasta luego. Gracias, alcalde. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Recta final hacia el cambio de mando. Boric y Kast dan por superadas las diferencias con sorpresiva reunión en La Moneda. Esta tarde asume la primera autoridad del gobierno electo, el subsecretario del Interior, Max Pavés. María Corina Machado confirmó su presencia este miércoles en Valparaíso. A propósito, últimas negociaciones para la conformación de las nuevas mesas de ambas cámaras. Eso en el Congreso. En paralelo aparecen las primeras indicaciones al proyecto de conmutación de penas que podría beneficiar a reos de Punta Peuco. Hay polémica. Investigan hallazgo de un cuerpo al interior de una caja frente al domicilio de la alcaldesa Delfino en Quinta Normal. Ella dice que no había recibido amenazas previas. Anoche un hombre fue asesinado a balazos en las calles de Melipilla. Hubo otro crimen en Recoleta. De Las Condes a Renca,
Renca, una persecución policial, terminó con armas incautadas, 7 detenidos. Otra arista del caso Hermosilla: formalizan por cohecho, prevaricación y violación de secreto al exfiscal Manuel Guerra. Miles de manifestantes marcharon por la Alameda y en regiones también en una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. También hay cambio de mando en el ejército. Iturriaga pasa a retiro y el general Pedro Varela asume como nuevo comandante en jefe. En el mundo, el hijo del ayatollah Jamenei queda al mando de Irán. El precio del petróleo supera los $100 el barril. Y en el deporte, las Diablas del hockey césped ganaron el premundial y ahora esperan el sorteo para la cita planetaria de agosto. Esta noche la U cierra la fecha con Colo-Colo como único puntero. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.